¿Cómo les va, queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Gusto saludarlos, Villavilla por acá. Continúa la información alrededor del rebaño sagrado. Vamos a platicar de cómo está la situación de Eric Gutiérrez, porque corre el tiempo y Chivas y el propio futbolista pues no han encontrado acomodo luego de que fuera notificado ya hace algunas semanas de que no entre en planes. Vamos a platicar de cómo está la situación de Eric Gutiérrez con el Guadalajara. También vamos a revisar las declaraciones que otorgó Roberto El Piojo Alvarado. El Piojito habló con Azteca Deportes en la concentración de la selección mexicana sobre sus objetivos en el 2026 y también sobre decisiones que tomaron sus compañeros Richard Ledesma y Brian Gutiérrez. Vamos a revisar cómo está ese panorama y también, por supuesto, checaremos cómo defendió el Tuca Ferretti al Tala Rangel. Vamos a revisar las declaraciones del que fuera entrenador del Guadalajara, campeón con las Chivas. Así que hay muchos temas de qué platicar. Y arrancamos con este asunto de Eric Gutiérrez, que en algún momento fue pieza importante en el esquema de Gabriel Milito. Fue capitán del Guadalajara en ese partido donde Chivas le ganó al América. Ahí se lesiona y después ya no fue considerado, ya no tuvo más minutos una vez que se recuperó de aquella lesión. El Oso González asumió junto con Gobea esa posición y luego Gutiérrez fue prácticamente siendo muy poco considerado por parte del cuerpo técnico hasta que termina el torneo, se le avisa que ya no entra en planes y entonces desde ese momento le han estado buscando acomodo, por supuesto Guadalajara, contactando algunas directivas, el representante de Gutiérrez para pues buscarle sitio porque todavía tiene contrato por 2 años más con Guadalajara, situación que involucra diferentes temas porque no es tan sencillo para Chivas, por ejemplo, liberar al futbolista, es decir, pagarle los 2 años que quedan de contrato y que se vaya, pues eso luce como prácticamente imposible, ¿no? Ahora lo que ha buscado Guadalajara pues es tratar de a lo mejor prestarlo con una opción a compra, como fue el caso de Alan Mozo, que lograron colocarlo con Pachuca. Pero en el caso de Gutiérrez no ha existido ese avance en ciertas negociaciones que de pronto arrancaron. Se hablaba del San Diego, se hablaba de los Tuzos del Pachuca, pero de momento no ha avanzado más esa situación y Gutiérrez sigue siendo un activo para Chivas, pero el tiempo corre. El tema de la fecha para los registros se termina por ahí el 9 de febrero, se termina el 9 de febrero y entonces si a Gutiérrez no le encuentran acomodo en estos días que faltan de mercado, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues ya me puse a investigar y la situación está muy clara. Gutiérrez podría quedarse en Guadalajara, pero se iría a trabajar y a ver si tiene registro o jugar con la sub-21 de Chivas. O sea, si no terminan por encontrarle acomodo, si no termina por encontrar equipo Gutiérrez, podría ser la posibilidad de que esté con la sub-21, situación que pues no le conviene a nadie porque el futbolista se devaluaría aún más de lo que ya está al darse a conocer que no entra en planes, ¿no? Y después, pues primero está la carrera del jugador. No le conviene al futbolista estar parado y estar jugando con una sub-21 cuando es alguien que tiene el cartel de jugar en Europa y además fue mundialista con la selección mexicana. Y no le conviene al Guadalajara porque le sigue pagando sueldo de primera división, sueldo de jugador de primer equipo cuando ya no está siendo considerado. Entonces es una situación que no le conviene a nadie, ni a Eric, ni a Chivas. Entonces ojalá que en estos días pueda surgir algo, pero realmente ha estado muy calmado el mercado alrededor de Eric Gutiérrez. Se pensaba que podría tener opciones de diferentes equipos y alternativas en la MLS, alternativas en la Liga MX, pero la realidad es que no ha habido tantas, ¿eh? Así que veremos qué es lo que ocurre con él, porque sí, se puede quedar en Guadalajara porque tiene contrato todavía 2 años más, pero no estaría en el primer equipo de acuerdo con la información que he podido recabar, muchachos. Y ahora vámonos con los seleccionados del Guadalajara, con el Piojo Alvarado, que tuvo entrevista con Azteca Deportes, estuvo platicando con el Warrior, estuvo también con Don David Medrano, de diferentes temáticas y obviamente salió en esa charla el tema del Guadalajara y los objetivos que tiene Roberto para este 2026. Y evidentemente el Piojo ya anhela poder conseguir ese título que con Guadalajara se le negó, ¿no? Por supuesto, en ese 2023, donde él fue parte importante de que Chivas estuviera
muy cerca del campeonato con aquel gol que abrió el marcador en el partido de vuelta, pero bueno, ya sabemos la historia. Entonces el Piojo Alvarado tiene muy claro que en este 2026, si algo quiere, es ser campeón con el rebaño sagrado. Vamos a escucharlo. Si habláramos, si te preguntara cómo sería para el Piojo Alvarado un 2026 verdaderamente exitoso, inolvidable, ¿qué pondrías? Chivas campeón, México un quinto, sexto partido, Piojo Alvarado titular en todos los Juegos del Mundial. ¿Cuál sería el 26 exitosísimo para ti? Chivas campeón, Ajá. obviamente, Chivas campeón, poder estar en el Mundial, poder hacer historia en el Mundial. ¿Golecito en el Mundial? Golecito en el Mundial, obviamente, poder hacer muchos goles con Chivas también y poder hacer realmente historia con la selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros, de como equipo, como mexicanos y después cerrar el año también siendo campeón con Chivas. Oye, ¿se puede doblete? Sí, claro, bicampeón. Oye, Piojo. Bueno, pues ahí lo tienen y habló de otros temas el Piojo Alvarado en relación a la decisión que tomaron Richard Ledesma y Brian Gutiérrez de representar a la selección mexicana de fútbol una vez que ellos habían tenido alguna participación con el combinado de los Estados Unidos y ya se arreglaron todos esos asuntos para que tanto Richard como Brian puedan ser parte de estos partidos contra Panamá, que será este jueves, y el domingo contra la selección de Bolivia. Es una buena decisión de ellos apostar por el combinado mexicano y no por el de Estados Unidos. ¿Qué piensa el Piojo Alvarado de lo que ha visto, de lo que ha trabajado? Con Richard Ledesma ya tiene más tiempo, pero Brian apenas se acaba de integrar al plantel. ¿Qué es lo que ha visto el Piojo? Que sin duda, o que la verdad es uno de los elementos más relevantes que tiene el plantel de las Chivas. Esto fue lo que le contestó a David Medrano y al Warrior. ¿Cómo ves a Richie Ledesma, a Brian Gutiérrez, ahora ya que ya llegó el comunidad, ya pueden jugar, son elegibles, tomaron buena decisión? ¿Ya platicaste con ellos? ¿Cómo los ves? No he platicado con ellos, pero para mí tomaron una muy buena decisión. Hoy los veo, bueno, a Richie, que desde el torneo pasado he jugado con él, es un grandísimo jugador. Le cayó muy bien a su llegada a Chivas. Hoy a Brian, también lo digo, es muy bueno, es un jugador muy, muy completo y para mí hoy que esté en la selección, pues es un orgullo porque sé de sus cualidades y sé que pueden pelear por un lugar y por qué no poder pelear para ir al Mundial y creo que tienen la capacidad para poder estar. Veremos cómo les va a los seleccionados del rebaño sagrado en esta concentración. Son 8, ya este jueves será el partido, lo tendremos a través de Azteca 7 para que no perdamos detalle de la actividad que tengan los jugadores de las Chivas. Y hablando de otro seleccionado, pues el Tala Rangel, evidentemente que está en esta búsqueda, no solamente de ir al Mundial, porque me parece que el Tala es de los que podría decirse tiene su sitio casi amarrado en la Copa del Mundo del 2026, es de los guardametas junto con Malagón que más veces ha asistido a las convocatorias de Javier El Vasco Aguirre. El entrenador nacional, siempre que se le pregunta por el Tala, tiene muy buen punto de vista del guardameta del Guadalajara, pero genera, ¿no?, este debate si Malagón, Rangel, si Acevedo se puede subir, qué va a pasar con Guillermo Ochoa. Pero bueno, el Tala Rangel está en esa órbita de los que tienen muchas posibilidades de meterse al Mundial, pero el gol que recibió en el partido contra Querétaro, ese rechace que da después de uno de los tiros del Querétaro, desemboca en la anotación de los Gallos y eso provoca que el final del partido genere cierta tensión en el estadio Akron. Fue un error del Tala Rangel que cayó para el gol del Querétaro. Sin embargo, evidentemente surgen estas dudas de pronto sobre las actuaciones del Tala ya a nivel selección mexicana. ¿Está listo o no para ser el portero de México en un evento tan importante como es la Copa del Mundo? ¿Está para poder competir con Malagón por ese sitio? Bueno, pues ha generado debates y el Tuca Ferretti, que fue entrenador de las Chivas, campeón con el rebaño sagrado en aquella final contra el Toros Neza, hace 30 años prácticamente, defendió, por supuesto, al Tala Rangel. Aquí lo escuchamos. Viste el error del Talavera, pero no viste el paradón que hizo cuando iba 1-0, ¿verdad?
No, sí lo vi. Lo único que digo es que siguen dejando dudas los arqueros. A ver, es un muy buen comienzo de Guadalajara. Es el único gol que ha recibido en la temporada, pero se lo comió Tuca. Pero ¿por qué tenemos? Pero esa es la posición, Tuca. El portero se equivoca y recibe gol, Tuca, tú lo sabes. El portero no se puede equivocar porque le cuesta el gol. ¿Y la que sacó? No, a ver, lo bueno, Chivas solamente un gol en contra, 3 victorias, claro. Lo ha hecho muy bien, son 8 seleccionados del Guadalajara. Tala Rangel está encaminado a ser el titular de la Copa del Mundo hoy por hoy. Pero yo lo que digo es, bien, esos errores son los que de repente le siembran dudas al Vasco Aguirre. Eso es una realidad. Ándale, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos, ya lo saben, cualquier novedad con el Guadalajara nos volveremos a conectar, por lo pronto es lo que tenemos. Les mando un fuerte abrazo, suscríbanse, ya estamos muy cerquita de los 70,000 suscriptores, así que píquenle en suscribir. Abrazo.